Qué lindo es Dios que nos regala esta mañana y poder juntos como iglesia crecer y prepararnos para el vivir diario. Cuando la iglesia se reúne, la iglesia se está preparando, se está capacitando para la obra del ministerio. Esto, hermanos, trasciende y va más allá, hermanos, de una liturgia. Este no es un tiempo y un espacio simplemente donde venimos y cumplimos con una liturgia. No, hermanos, la reunión de los santos es la capacitación para la obra del ministerio. Estamos siendo capacitados para el vivir. Eso es un lugar simplemente de entrenamiento. Este no es el fin. Esta no es la meta, quedarnos simplemente en una reunión en cuatro paredes. La meta es ser entrenados para la realidad de Cristo en nuestro día a día. Es por eso que nos rendimos a la palabra del Señor. Es por eso que nos entregamos a ella y dejamos que la palabra nos defina, que la palabra nos enseñe, que la palabra nos dirija. ¿Para qué? Para la verdadera obra, para el verdadero ministerio, que es nuestro vivir diario. Y hermanos amados, en esta mañana, en la línea de lo que Dios nos ha venido hablando, el Señor nos lleva a este entendimiento: hijos maduros en la edificación eterna. Hijos maduros en la edificación eterna. Es importante, familia del Señor, considerar como hijos la construcción y al constructor del proyecto. Yo no sé cuántos se impresionan cuando ven un proyecto inmobiliario en desarrollo. O yo no sé cuántos de ustedes realmente les llama la atención cuando van pasando en el vehículo y observan un proyecto de construcción que se está iniciando. Y más aún cuando estos proyectos son grandes, estos proyectos son vastos. Estos proyectos nos llaman la atención, nos impresionan y nos sorprendemos, ¿no? Y algunos de ustedes, yo sé que sí, comenzamos a pensar: wow, ¿cuánto capital se estará invirtiendo en esto? ¿Cuánto capital se estará invirtiendo en este proyecto inmobiliario? Porque ciertamente llama la atención cuando una construcción se empieza a desarrollar de la nada y luego ver el proceso, cómo va creciendo hasta llegar a la consumación. ¡Qué tremendo! No sé a cuántos les llama la atención. ¿A usted le llama la atención ver proyectos en construcción? Es más, si es natural que Dios ponga en nuestro sentir en el corazón en algún momento: ok, yo quisiera iniciar mi propia construcción, la construcción de mi casa, la construcción de una vivienda. Y qué bueno ese anhelo. La realidad que Dios quiere señalarnos en esta mañana, iglesia, es que Dios está en un proyecto inmobiliario. Dios se encuentra desarrollando un proyecto de construcción. Y hermanos amados, esta construcción ciertamente es una construcción espiritual, pero entendamos esto: lo está llenando y lo está abarcando todo. Hermanos amados, es importante ver y entender que, como hemos venido viendo en estos domingos anteriores, la iglesia tiene que tener la visión correcta. Porque la visión correcta nos prepara para el obrar correcto, el obrar de Dios en nosotros. Es cuando no estamos viendo lo que debemos ver, es cuando nuestra mirada está en lo temporal, cuando nuestra mirada está en las circunstancias, que entonces perdemos el sentido, hermanos. Entendamos esto: perdemos la razón, perdemos la brújula y perdemos el norte de nuestra existencia. Hermanos amados, nosotros no estamos aquí para construir nuestros proyectos, nuestros propios proyectos de vivir, nuestros proyectos de vivencia. Hermanos amados, la iglesia necesita ver a Cristo, al Cristo resucitado, para que la iglesia empiece a entender qué es lo que Dios está haciendo y entonces podamos unirnos y podamos, hermanos, ser herramientas, piedras, instrumentos, bloques en la construcción que Dios está llevando a cabo. Porque corremos el riesgo de quedarnos fuera. Corremos el riesgo de perder el destino de Dios en nosotros. Si nosotros no entendemos, dígale a la persona junto a usted: Dios está edificando. Dios está construyendo. Y hermanos, esto es tan práctico y tan relevante. Yo espero que para el final de estos minutos
hayamos podido ver y podamos responder y decirle: Señor, dejo de pelear contra el proyecto y me uno al proyecto eterno. Hermanos amados, quiero llevarles a Isaías 61, el pasaje donde hemos estado ciertamente meditando desde inicios del año. Todo proyecto de construcción necesita una legalización, ¿verdad que sí? ¿Será que alguien puede empezar un proyecto de construcción sin pasar la aprobación legal? Todos creo que entendemos algo básico, ¿no? Se necesita una legalización. La legalización del proyecto hace posible los recursos, hace posible los permisos, hace posible absolutamente todo. Hermanos, entendamos esto y vamos poniéndonos en la misma página. Vamos poniéndonos en la misma mente. Hermanos, el proyecto de Dios fue legalizado en la cruz. La cruz es la legalización del proyecto de Dios. Dios está determinado a llevar a cabo su proyecto. Dios está determinado a llevar a cabo su plan. No hay nada absolutamente que pueda ponerse en el medio, porque todo ya fue, diga conmigo, legalizado. Fue legalizado. ¿En qué consiste este proyecto? Hermanos, el proyecto de Dios empezó en el consejo eterno. ¿Cuál es esta construcción? ¿Cuál es esta edificación? Porque hay que saber entender cuál es la edificación que Dios está haciendo. Entendamos esto. Dios está llenando todo el tiempo y el espacio del conocimiento de su gloria. ¿Cuál es la construcción que Dios está desarrollando? Llenar todo el tiempo y el espacio del conocimiento de Él. Dios es un Dios abundante, glorioso. Dios es eterno. Hermanos, no tienen nada que ver con nuestras limitaciones naturales y nuestros conceptos de Dios. Tristemente, la tradición vacía nos enseñó a un Dios chiquito, a un Dios limitado, a un Diosito. Hermanos amados, y Dios es trascendente. Dios es glorioso, Dios es lleno de gracia, Dios es lleno de misericordia. Su nombre es todopoderoso. Él es santo, santo, santo. Significa Él es único, no hay nadie como Él. Ahora, mi hermano, lo que está lleno, lo que está abundante, siempre lo va a querer llenar todo. Dios está tan lleno de su gloria, de sí mismo, de su amor, de su bien, que por eso Él creó las cosas. Porque la creación es resultado de cuán lleno está Dios. Dios no hace por necesidad. Entendamos y empecemos a alinearnos con la mente de Dios, iglesia. Dios nunca hace nada por necesidad. Dios todo lo hace porque está lleno. Dios todo lo hace porque Él es abundante. Dios nunca piensa escasez. Dios nunca piensa en necesidad. Dios siempre hace lo que hace porque Él está lleno. Y el amor es una llenura. Y es por eso que el amor crea vida. El amor crea vida. El amor genera vida. La creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, fue que Dios, tan lleno de su amor, que Él necesitaba manifestarlo, necesitaba expresarlo. Jesús en la tierra, Juan Pablo nos recordaba esta mañana en Fundamento de Poder, nunca Jesús hizo nada a partir de escasez. Jesús nunca hizo nada a partir de necesidad. Aun cuando una necesidad grande estaba al frente de Él, Él sabía y conocía la abundancia del Padre, la llenura del Padre. 5,000 familias, todos con hambre, y Jesús no piensa en necesidad. Jesús piensa: gracias, Padre, porque tú lo tienes todo y puedes saciar el hambre de 5,000 familias. Hermanos amados,
Dios está queriendo que cambiemos nuestra manera de pensar y nuestro enfoque de necesidad. Nosotros pensamos en necesidad. Nos levantamos pensando en necesidad, nos acostamos pensando en necesidad. Nos levantamos pensando vacío, pensando tristeza y nos acostamos pensando tristeza. Y eso no es Cristo. Porque Dios está tan lleno y de su llenura Él está, diga conmigo, Dios está construyendo. Porque Él está lleno. Ahora, la primera fase de esta construcción fue llenarlo todo de su gloria. Hermanos amados, esto es maravilloso. Dios lo llenó todo de su gloria. Hermanos, no es que Dios está llenando la tierra de su gloria. No. Dios la llenó ya. Dios ya llenó la tierra de su gloria. Quiere decir que no hay rincón de este planeta, no hay rincón del cielo hacia donde miremos que no está lleno de su gloria. La gloria de Dios ya está. Yo necesito ahora entenderla y verla. Mis ojos tienen que ser cambiados para ver su gloria. Hermanos, cada día de esta realidad temporal está llena de la gloria del Señor. Y yo necesito sintonizarme para poder verla. Hermanos, el problema no está en que la gloria del Señor no llena la tierra. El problema está en que no la conocemos. Por lo tanto, Dios ya llenó la tierra de su gloria en la creación. Vio Dios que todo era bueno. ¿Qué significa bueno? Bueno significa que me refleja, que me enseña, que me muestra la gloria de Dios. ¿A qué le llamamos bueno? Es importante definir qué es bueno. El pecado es llamar bueno a lo malo y llamar malo a lo bueno. Pero ¿qué es bueno? Bueno es todo aquello que me permite ver la gloria de Dios. Lo bueno, según Dios, es todo lo que me permite conocerlo a Él. Y cuando nosotros salimos a este mundo diseñado por Dios, estamos conociéndolo a Él. Toda la creación apunta hacia Él. Los cielos apuntan hacia Él. Las estrellas apuntan hacia Él. Lo creado, los árboles, el mar, todo apunta hacia Él. Porque esa fue la primera fase de la construcción. Llenarlo de su imagen. Oh, cuánto nos perdemos nosotros por llevar vidas tan desenfocadas y superficiales que no nos damos cuenta que al lado nuestro está la muestra de la gloria de Dios. De manera que todo lo creado lo refleja a Él, lo da a conocer a Él. Entonces vamos entendiendo, iglesia. La gloria del Señor ha sido puesta en cada detalle de este mundo. En cada detalle de la creación, allí está la gloria. ¿Qué es la salvación? ¿Estás listo para esta definición de salvación? Que mis ojos sean abiertos para identificar la gloria que fue puesta. La imagen de Dios para que yo pueda reconocerlo a Dios. Las cosas creadas no son el fin. Las cosas creadas son solamente un elemento, una herramienta, una flecha que me señala hacia la gloria de Dios. La primera fase entonces, Dios creó todo bueno. Dios creó todo para que lo refleje a Él. Segunda fase de la construcción. Dios entiende que la verdadera realización es cuando usted y yo podemos reconocerlo a Él. Hay dos tipos de personas. Las personas que pueden reconocer a Dios, que pueden reconocer su gloria, y las personas que teniendo la gloria a su alrededor no la pueden reconocer. Por lo tanto, la salvación, ¿qué es? Que nuestros ojos sean abiertos para ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Sabes por qué unas personas responden y otras personas no responden? Porque el uno puede verlo, el otro está cegado para verlo.
Por lo tanto, ¿cuál es la construcción? La siguiente fase de la construcción es que los ojos del corazón sean abiertos para ver la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios ya está, pero necesitamos verla. Dios ya legalizó esta obra por medio de Cristo en la cruz. Por medio de Cristo en la cruz, Él hizo posible eliminar, quitar, matar aquella naturaleza insensible a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios está revelando. ¿Qué es lo que mata la cruz? La cruz mata la indiferencia a la gloria de Dios. La cruz mata el desconocimiento, la ignorancia de su gloria. No es que la cruz nos da la gloria. La cruz mata lo que no nos permite ver la gloria. Por eso es la legalización de esa obra. En Isaías 61 quiero que solamente con el fin de ver qué es lo que Dios está haciendo, Dios está construyendo. Vamos a ver en los versículos 4 en adelante que Dios está llevando a cabo una construcción. Quiero que se fije simplemente en los términos. No vamos a profundizar este pasaje, pero quiero que se fije en los términos de construcción. Versículo 4. Ya vimos los versículos anteriores. Jesús declarando, porque es una palabra acerca del Mesías: el Espíritu de Dios está sobre mí. Cuando Cristo fue manifestado en la tierra, cuando Cristo fue manifestado en carne, Jesús está diciendo: estoy aquí para la legalización de la obra. Y esa es la profecía acerca del Mesías y el resultado de su obra. Una construcción. ¿Está listo? Versículo 4. Reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones. ¿Qué vemos allí? Construcción. Reconstruir, reparar, resucitar, levantar ciudades devastadas. Ahora, continuemos leyendo. Verso 5. Los extranjeros serán sus siervos, porque toda construcción necesita obreros. ¿Acaso una construcción se levanta sola? ¿Has visto una edificación que se autoedifica? Se requieren obreros, definitivamente. Alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos, cuidarán de sus viñedos. Qué hermosas aquellas construcciones que no son solamente hormigón. Qué hermosas las construcciones que incluyen diseños de plantas, jardines, huertos. Una construcción bonita debería tener este elemento. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, porque toda casa necesita administradores. Toda casa necesita mayordomos. Dígame usted, ¿existe alguna propiedad sin mayordomo? Toda propiedad necesita administradores. Los sacerdotes administran la casa. Ustedes serán llamados, ¿qué? Sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios. Dice a continuación: se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. En otras palabras, en esta casa no hay pobreza, no hay escasez. Oh, hermano, entiende esto, mira esto por favor. En la construcción de Dios, en el proyecto de Dios, en la edificación de Dios, no hay escasez. Todos están bien alimentados. Hermanos, ¿por qué la mentalidad de escasez? ¿Por qué la mentalidad estrecha? ¿Sabes por qué? Porque no estamos pensando en el proyecto de Dios. Porque seguimos pensando en nuestros proyectos personales. Y hermanos amados, todo lo que Dios bendice no es mi proyecto. Dios no bendice tu proyecto. Dios bendice su proyecto. Por eso es que estamos todo el tiempo pensando en necesidad,
¿Cuánto más necesito trabajar para cubrir? ¿Cuánto más me hace falta? Toda nuestra mente es una mente enfocada en necesidad. Es una mente que no ha conocido redención. La mente que no conoce redención es una mente que solo piensa necesidad y problema y estrechez. Pero a ver, detengámonos un momento y preguntémonos, ¿en qué proyecto estamos? ¿En qué edificación nos encontramos? Porque en su edificación allí no hay escasez. Quiere decir que Dios financia su proyecto. Dios no financia mi proyecto, Dios financia el suyo. Por eso, hermanos, desde que estamos entendiendo esto, le estamos clamando al Señor, le estoy clamando, Señor, renuncio a mi proyecto y abrazo tu proyecto, Señor. El proyecto de conocer tu gloria en el rostro de Cristo. Disfrutarán, sigamos leyendo el verso 7, de una doble honra. Disfrutarán, en su proyecto hay un disfrutar. En su edificación, en su templo, en su casa hay un disfrutar. Disfrutarán de una doble honra en lugar de vergüenza y deshonra. ¿Te das cuenta que la vergüenza y la deshonra no es parte de su casa? En su casa disfrutamos de doble honra. Poseerán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya. Hermanos, esto nos está hablando y apuntando a una realidad espiritual gloriosa. Hermanos amados, tenemos participación, tenemos herencia en la casa. Tenemos herencia en la casa, tenemos herencia, tenemos participación. No somos obreros de segunda clase. Todo aquel que sabe responder se vuelve un administrador, mayordomo y recibe doble participación, doble honra, doble herencia. Pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. En su edificación no hay injusticia. ¿Ah? Muchos tienen a Dios como injusto. Dios no es injusto. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento. Haré un pacto eterno con él. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. ¿De qué está hablando? De la construcción en Cristo. Aquellos que se rinden, aquellos que se entregan al proyecto eterno, la gente puede reconocer, ellos son bendecidos. La gente puede reconocer, ellos tienen algo glorioso. Todo el mundo se dará cuenta. Y verso 10, en su edificación, dígame usted, ¿para qué sirve una casa si no nos vamos a reunir y no nos vamos a reunir a celebrar? Una casa vacía está escasa de verdadera realización. Una casa grande, bonita, pero sin gozo y alegría, es nada. Por eso en su casa dice, me llené de alegría en el Señor mi Dios, pues Él me vistió con ropas de fiesta, ropas de salvación, y me envolvió en un manto de justicia. Soy como un novio vestido para su boda o una novia con sus joyas. El Señor soberano mostrará su justicia a las naciones del mundo. Todos lo alabarán. Su justicia será como un huerto a comienzos de la primavera, cuando brotan las plantas por todas partes. Hermanos amados, esto habla de una fiesta. Hermanos, el gozo, la alegría no está en mis proyectos. Entendamos que el verdadero gozo y la alegría está cuando yo me pongo de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Dios está construyendo. Dígale a su hermano o su hermana junto a usted, hey, Dios está llevando su proyecto. ¿Te unes? ¿Te unes? Vas a ser parte.
¿Cuál será nuestra respuesta ante tal hecho? ¿Cuál va a ser la manera en que vamos a responder ante tal hecho? Hermanos, imagina un megaproyecto urbano que ha sido aprobado por el gobierno. Ha recibido toda la legalidad. Una ciudad que promete transformar por completo una región. Las autoridades han expropiado terrenos, redirigido caminos y movilizado recursos a una escala nunca antes vista. Nada lo detiene. Las casas antiguas, los negocios familiares, los espacios vacíos, todo está siendo absorbido y transformado por este proyecto. Día y noche los camiones trabajan, las estructuras se levantan y cada metro cuadrado está siendo rediseñado según un plan maestro. La pregunta que todos se hacen es: ¿dónde encajo yo en todo esto? ¿Seré desalojado, adaptado o parte activa del nuevo diseño? Así es el proyecto de la edificación eterna de Dios. Hermanos, Él ha decretado que todo sea lleno del conocimiento de su gloria. Su obra avanza con o sin nuestra participación. Su obra avanza y lo invade todo. Lo invade nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras ciudades, nuestras culturas, nuestras economías. Su proyecto eterno lo va a invadir todo. Nada quedará fuera. Dios está construyendo su casa en la tierra y cada hijo es llamado a ser parte activa. La pregunta es: ¿estás resistiendo el avance de su diseño? ¿Viviendo para tu propio proyecto? ¿O estás uniéndote al constructor como una piedra viva que sirve con propósito? ¿Qué proyecto estás construyendo tú? Esa es una palabra también de alerta. Porque toda edificación nuestra será derribada. Toda construcción de nuestra carne será derribada. Y solo quedará el mundo como casa de Dios. Hermanos, le hemos llamado a templos o lugares de reunión casa. No, Dios no es pequeño. ¿Sabes lo que dice Dios? El mundo es mi casa. La tierra es mi casa. Y espero que el tiempo dé para mostrártelo dentro de un momento con el sustento bíblico. ¿Cómo vamos a responder? Es la pregunta. ¿Tú sí sabes por qué nos sentimos decepcionados, muchas veces fracasados, desalentados, cansados? Porque tu proyecto está siendo expropiado. Dios solo va a dejar su proyecto, que es la gloria de Cristo siendo conocida en toda la tierra. ¿En qué proyecto estás? Isaías 6:3, para ratificarlo y entenderlo. Dios no ama otra cosa, Dios ama su edificación. Anote esto, ¿qué es lo que Dios ama? Dios ama su edificación. Dios ama su proyecto. Hermanos amados, tenemos que entender esto de Dios. Dios solo ama su gloria, Dios solo va a bendecir su gloria, Dios solo va a bendecir su proyecto en Cristo. Dios no, mira, no oremos a Dios por recursos, no oremos a Dios por provisiones que no tienen nada que ver con su proyecto. Porque Dios solo va a proveer para su proyecto. ¿Por qué muchas oraciones están sin responder? ¿Por qué muchas oraciones siguen sin respuesta? ¿Podría ser que estamos orando para nuestros proyectos y no para el proyecto de Dios? Dios va a derribar toda confianza que no tiene que ver con Él. Dios va a permitir que tengamos problemas, que seamos decepcionados por personas, para que toda confianza que no tiene que ver con su gloria sea derribada. Dios lo va a hacer. Dios va a permitir que seas decepcionado. Dios va a permitir que seas defraudado. Dios va a permitir que seas desilusionado para que entiendas que solo Jehová es nuestra fuerte confianza.
Porque a Él le interesa su gloria. A Él le interesa su causa, su edificación, su casa, su casa. Hermanos, su casa es todo lo que Él quiere, bendice. Isaías 6:3, la visión que Isaías tiene del trono de Dios. El uno a otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Yo pensaba que la tierra tenía que ser llena de la gloria. No, llena está. Pero no la reconocemos, es diferente. Todo absolutamente habla de su gloria, así es. Toda una creación fue diseñado como flechas, indicadores, señales que nos direccionan al conocimiento de Dios. Allí está. ¿Pudiste reconocer a Dios esta mañana cuando te levantaste? ¿Pudiste ver su gloria? Estaba allí. Probablemente no la viste porque son ojos no redimidos todavía. Porque tenemos queja, porque tenemos tristeza, porque no tenemos ojos para ver su gloria. Vemos problemas, vemos limitación. Oh, pastor, la situación del país. No me hables de la situación del país. ¿Sabes por qué? Porque ese proyecto está siendo expropiado. Y el proyecto de Dios está creciendo. Lo dilatado, el crecimiento de su reino no tendrá fin. La gloria de Dios en el rostro de Jesús. Cual sea el lugar y el momento en el que estemos, siempre tendremos apuntadores que nos estarán señalando quién es Dios. Aún en la tristeza, aún en la herida, allí está la gloria de Dios para señalarte que allí está la gracia. Allí está su poder. Esa es la obra que Dios hizo en la creación. Dios no simplemente hizo cosas, Él hizo lo que hizo para darse a conocer. Dios vio que la creación era buena porque lo reflejaba a Él. Lo verdaderamente bueno es todo aquello que lo da a conocer a Él. Este es su amor, que Dios se da a conocer para que participemos de su bien. Hermanos amados, mira lo que dice Salmo 33, verso 5. Él ama la justicia y el derecho. Dios ama lo que es justo y Dios ama lo que es bueno. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. Yo pensé que la tierra necesitaba la misericordia. No, llena está. Hermanos, empecemos a ser precisos en el entendimiento. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su misericordia. Amor inagotable. La tierra está llena de su amor. Quiere decir que no hay rincón de este planeta donde yo vaya. No hay rincón del universo, si es que volamos en una nave, a donde no podamos experimentar su misericordia, su gloria. Dios ama lo que Él edificó. Puso su imagen en lo creado. Ahora, las construcciones del hombre que rechaza la gloria de Dios, diga conmigo, siempre fracasarán. Siempre fracasarán. Todo intento de construir vida sin el diseño divino que es Cristo va a fracasar. Intenta construir lo que quieras construir. Intenta utilizar los recursos económicos, todos los que puedas utilizar, y yo ya te garantizo el resultado. Va a fracasar. Todo intento de hacer vida, de hacer familia, todo intento de hacer negocio que no considera el diseño de Dios está destinado a fracasar. Oh, pastor, pero yo he visto muchos negocios de tanta gente que no conoce a Dios y que han prosperado. No te confundas, porque la verdadera bendición de Dios enriquece y no añade tristeza con ella. Tú puedes ver riquezas materiales, tú puedes ver recursos, pero tú no te das cuenta el vacío, la tristeza de sus corazones, las pérdidas de sus hogares rotos, matrimonios rotos, hijos que no quieren a Dios. Dime tú, ¿a eso le llamas riqueza? La verdadera riqueza no añade tristeza. Hermanos,
Cuando el hombre no vive para conocer su gloria, el hombre comienza a intentar construir sus propias edificaciones, la edificación de su propia gloria. En Génesis 11, la Torre de Babel es el indicador del corazón del hombre que ha rechazado conocer a Dios. Comienza a querer hacerse su propia casa, su propio templo. ¿Qué es Babel? ¿Qué es esa torre que ellos están construyendo? Hey, no necesitamos a Dios, hagámonos nuestro propio proyecto. Y si usted ha leído la historia, usted sabe cuál es el desenlace. Dios destruye todo proyecto que no es el de Él. Es más, aclaremos algo. No es que Dios va a bendecir mi proyecto si mi proyecto se alinea al de Él. No. Porque no hay dos proyectos, no hay tres. Solo hay uno que Él bendice. Su proyecto. Hermanos, ¿cuál es esa construcción independiente de Dios? Aquella donde nos hacemos nuestra propia casa, nuestro propio templo, donde nosotros somos el centro. Construimos el templo de mi comodidad, el templo de mi sabiduría, el templo de mis deseos, el templo de mis pasiones, el templo de mis planes. Buscamos construir nuestras propias edificaciones, nuestras propias casas, nuestros propios proyectos de vida, sin entender que Dios tiene el suyo y que el suyo está expropiando todos los demás. Ese es el que cuenta, el único. ¿En dónde estás construyendo? Así es. Construir sobre arena son tus proyectos. Construir sobre la roca es construir sobre el fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento. Solo hay un fundamento: Jesucristo. Hermanos amados, esta es una palabra de amor. Porque Dios no quiere que seamos fracasados. Dios no quiere que tengamos familias fracasadas. Dios no quiere que tengamos matrimonios fracasados. Dios no quiere que luego estemos lamentando riqueza con tristeza. Dios quiere que participemos en el único proyecto que tiene legalidad, que tiene recursos, que tiene financiamiento, que es el recurso de que toda la tierra sea llena del conocimiento de su gloria. ¿Lo que hacemos, lo hacemos para nuestra gloria o lo hacemos para que Él sea visto? Dios te da un negocio. Está destinado a fracasar si el negocio es para tu gloria. Está destinado a prosperar si eso es para glorificarlo a Él. Hermanos, es necesario saber esto. Hay un juicio, diga conmigo, hay un juicio sobre toda construcción que el corazón del hombre quiere realizar. ¿Cuál es el juicio? Destrucción. ¿Por qué muchas veces experimentaremos fracasos? No te resientas con los fracasos. Es Dios destruyendo Babel. Es Dios destruyendo nuestras torres, nuestros templos, independientes de Él. No te enojes con Dios. Dios, ¿por qué me quitaste? Dios, ¿por qué hiciste que esa persona me tratara así? No, Dios te va a decir, hey, tranquilo, es para bien. Estoy destruyendo todo lo que no es mi proyecto. Wow, Señor, eso es tremendo. Dios no quiere construcciones paralelas a la suya. Dios no quiere construcciones paralelas a las suyas. ¿Por qué? Porque la tierra es de Él. Salmo 24. Mía es la tierra y todo lo que hay en ella. Oye, ¿cómo se nos ocurre a nosotros construir paralelamente al dueño? Dios no quiere construcciones paralelas. Dios no quiere construcciones simultáneas. Dios quiere que todo sea conforme al diseño. Dios quiere que todo sea conforme al modelo. Y el diseño y el modelo tienen nombre y apellido: la gloria de Cristo. Hermanos amados, ¿entendemos esto? Le pregunto, contésteme por favor. ¿Estamos entendiendo esto?
¿Estamos viéndolo? Madre, no construyas paralelo. Mujer, no construyas en paralelo. Ponte de acuerdo con el proyecto eterno. Y Dios no piensa individual, Dios piensa en comunidad. Dios no piensa, dime casa, ¿tiene sentido casa para uno? La casa es corporativa. La casa le pertenece a un cuerpo de personas. ¿Cuántos quieren tener una casa propia para vivir solitos allí? Solo tú. Hermano, eso no tiene sentido. Es más, eso no se llama casa. Eso no se llama hogar. Esas es las ideas posmodernas. Te pintan esa idea. Oh, tú vives solito, tú y tu gato. Vacío. Ten cuidado con eso, porque eso no es casa. Quiere decir, hermanos, que el proyecto de Dios, la casa de Dios no es individual. La casa de Dios es un cuerpo que Él está edificando con el conocimiento de su gloria. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Es la pregunta, pastor. Amando su edificación. Di conmigo, tengo que amar su edificación. Amemos su edificación. Amemos su casa. Hermanos, no hay otra manera. Vamos a Hebreos 3. Hebreos capítulo 3. Oh, hermanos, debe ser una buena noticia para nosotros que el proyecto de Dios no tiene retrasos. Algunos dicen, oh, parece que el diablo va ganando y Dios va perdiendo. Mentira del diablo. ¿Sabes por qué ves eso? Porque no estás viendo gloria. Y hermanos, yo estoy pidiéndole al Señor que me ayude a soltar ese mensaje fatalista de que, oh, el mal va ganando y el bien va perdiendo. No. ¿Acaso el proyecto de Dios experimenta demoras? ¿Acaso tú has visto esas construcciones que empezaron y luego quedaron paralizadas? Un tiempo. ¿Por qué se paralizan las construcciones? Presupuesto, ¿no? ¿Por qué se paralizan las construcciones? Les cayó la ley. Exactamente. Por falta de legalidad. No construyeron según el diseño. Hermanos amados, pero la edificación de Dios no experimenta demora ni atraso. Jesús dice, ¿quién de ustedes que va a construir algo, primero no se siente y calcula para ver si puede terminar? No sea que después, empezando, la gente se empieza a burlar de ti. Mira, empezó y no terminó. Quiere decir, eso tiene una aplicación espiritual tremenda. Dios te está diciendo, cuidado, cuidado, vayas a construir para no terminar, porque toda construcción fuera de Cristo nunca se termina. Toda construcción paralela al proyecto casa de Dios no se termina, porque va a ser destruido. Y tú emocionado construyendo tu proyecto de vida, tú emocionado construyendo tu propio proyecto, y Dios lo derriba, porque lo único que Él bendecirá es el diseño de Cristo en nosotros. Hermanos, ¿cuál es entonces el llamado? Diga conmigo, considerar a Jesús. Él es el constructor, Él es el diseño y Él es el fundamento de la construcción. Vamos a repetirlo. Él es el diseño, Jesús es el constructor y Jesús es el fundamento. ¿De verdad? Por lo tanto, el llamado es a considerar ¿a quién? Mirarlo a Jesús. La palabra considerar, por favor, póngale atención, es observar completamente. Tú cuando consideras algo, te detienes a observarlo completamente, te detienes a comprenderlo. Tú ves una pintura hermosísima,
Tú te detienes a observarla, te detienes a considerarla, mirar con detenimiento, mirar con intensidad. Eso es lo que necesitamos hacer con Cristo Jesús, mirarlo a Él. ¿Cómo se participa, pastor? Quiero lo práctico, por favor, pastor. Bueno, te he dado mucha práctica hasta el momento, pero para complementar, cuando miramos a Jesús, mi vida se empieza a alinear a la suya. Mi construcción se derriba y entonces queda solo Cristo. Necesitamos ponernos de acuerdo con este proyecto más grande. Y necesitamos ponernos de acuerdo nuevamente con el diseño, con el constructor y con el fundamento. ¿Sabemos todos aquí que una construcción necesita un buen cimiento? Bueno, ¿sabías tú que toda construcción necesita un diseño? Y toda construcción necesita un constructor. Cristo es el diseño, Cristo es el constructor y Cristo es el fundamento. Por eso Hebreos 3 nos dice, por tanto, hermanos santos, dígale a su hermano, hermano santo, participantes del llamamiento celestial. Mira cómo nos llama Dios. Participantes del proyecto eterno es lo que nos está diciendo. Consideren ¿a quién? A Jesús. Miren a quién. Observen a quién. Deténganse. Miren con detenimiento. Miren con intensidad. ¿A quién? A Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Porque vemos, tú ves a gente peleándose por hombres, peleándose por políticos. Son defensores más de políticos que de Jesús. O construcción temporal está destinada a fracasar. Que tu admiración y que tu mayor maravilla no sea ningún hombre temporal, sino el hombre eterno, Cristo. Hermanos amados, quitemos toda expectativa. Pongamos toda esperanza en el proyecto del constructor. El apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, de nuestra confesión. Verso 2. El cual fue fiel. ¿Qué fue Jesús? Fiel. Esta palabra fiel, anote por favor, significa exacto. ¿Qué es fidelidad? Fidelidad es exactitud. Cuando una persona está siendo fiel respecto a algo, cuando es exacto con lo que se le ha encomendado. Los mayordomos son medidos por su fidelidad. ¿Qué es un buen mayordomo? Tú contratas un mayordomo, un administrador para tu empresa, tu negocio, yo qué sé. Y él empieza a hacer las cosas como él piensa. Y él empieza a conseguir las cosas o a conseguir sus propios objetivos. ¿Tú qué dices de ese administrador? ¿Es exacto con lo que le pediste? No es fiel, no es exacto. Hermanos, ¿cómo se mide nuestra respuesta? Por fidelidad al proyecto de la casa. Nuestra fidelidad se mide por la exactitud respecto al diseño y respecto a las normas, respecto a lo que definió el constructor y el diseñador. Contratas al arquitecto y luego haces las cosas a tu manera. ¿Para qué haces? No pases tiempo. O algunos empiezan a construir sin norte. Hermanos, fiel. Dice, consideren a Jesús porque Él fue fiel al que lo designó. Cristo no vino a hacer como hombre su propia voluntad. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Fue exacto con lo que el Padre le designó. Como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, el éxito está definido por el criterio de fidelidad. ¿Qué es éxito según Dios?
cuán fiel, cuán exacto eres al diseño. Cuán fiel, cuán exacto eres al fundamento. Cuán fiel, cuán exacto eres al constructor. Que esta semana salgamos, hermanos, con un amor por la edificación que Dios está haciendo. Un amor por su casa, un amor por el constructor, un amor por el diseño, un amor por el fundamento. Hermanos, esto es práctico. Hermanos, esto es para el lunes, esto es para el martes, esto es para el miércoles. Esto es para mayo. Esto es para el resto del 2025. Pero tú, como no quieres entender muchas veces, experimentamos, hermanos, lo que experimentamos. Diga conmigo, quiero entender, Señor. Quiero ser fiel. Quiero ser exacto. Esto no está hablando de aceptación. La gente confunde aceptación en Dios con fidelidad. Oh, el pastor me reprendió, ya el pastor ya no me acepta en Cristo. No, hermano. Nuestra aceptación en Cristo es innegociable. Por Cristo somos aceptados. Pero no todo el que está en Cristo a veces es fiel, exacto y diligente con la construcción. Nos podemos desconcentrar muchas veces por estar mirando no a Jesús, por no considerar a Jesús. Hermanos, la exactitud es cuanto la edificación manifiesta la gloria de Dios. A nosotros se nos llama piedras vivas en el templo de Dios, en la edificación de Dios. Tú eres una piedra viva, yo soy una piedra viva. Somos piedras vivas. La pregunta es, hermanos, como piedras vivas, ¿estamos reflejando su gloria? ¿La gente ve a Cristo o la gente te ve a ti? ¿Qué es lo que se ve en ti? Moisés, hermanos amados, de acuerdo al entendimiento que recibió, Moisés fue exacto. Dice, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cómo se mide a Moisés? Por exactitud al diseño, por conformidad al diseño. Hermanos, él sirvió al propósito de la edificación. Buscó que la edificación le diera gloria a Dios. ¡Qué exactitud! Y nos desafía a nosotros, ¿para qué obra es la que estamos viviendo? ¿Para qué causa existimos? Fidelidad, exactitud es entender que Dios nos quiere alineados a su diseño, manifestar su diseño, portar la imagen de su gloria, Cristo. Él no quiere otra cosa. Él quiere su gloria, pero manifestada en nosotros. Moisés, hermanos amados, así es como se mide a Moisés y así es como también se mide a Cristo, por exactitud. Moisés fue fiel en el proyecto de Dios, pero ahora vamos a ver a uno que es más digno de honra que Moisés. Verso 3. Porque Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como, ¿por qué? Porque el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Gloria a Dios por Moisés. Moisés no entendía lo que nosotros hoy entendemos. Moisés no veía lo que nosotros hoy vemos. ¿Qué vemos nosotros? Cristo en nosotros. Moisés veía a Dios distante. Pero tú y yo tenemos hoy Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero Moisés, de acuerdo al entendimiento que recibió, él fue exacto. Él fue fiel. Pero hermanos, Jesús, diga conmigo, es digno de mayor honra. Porque el constructor tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Moisés fue fiel como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hermanos, entendamos, fidelidad y exactitud se mide
según el entendimiento que hemos recibido. ¿Cómo Dios mide a los miembros de esta congregación? Dios medirá a los miembros de esta congregación conforme al entendimiento que Dios ha dado. ¿Fuiste fiel y exacto con lo que se te dio? Moisés fue fiel según lo que recibió. Y Dios va a medir nuestra fidelidad en conformidad con el entendimiento que se nos ha entregado, iglesia. Cristo fue fiel y es digno de más gloria y honra que Moisés. ¿Por qué? Veamos 4 razones por qué Cristo es digno de más gloria y honra que Moisés. Moisés, su entendimiento llegó solamente hasta ser siervo. Moisés operó como siervo. Cristo, en cambio, operó como hijo. Dime tú, en una casa, ¿quién tiene más derecho? ¿El siervo o el hijo? Moisés, antiguo pacto es entender, tengo que servir a Dios. Nuevo pacto es entender, yo soy hijo y como hijo glorifico y sirvo a Dios. ¿Cómo sirves tú? ¿Como siervo? Cristo, el diseño es servir como hijos. ¿Quiénes somos hijos? Segundo, Moisés operó en la casa. Hermanos, Moisés operó como uno en la casa. Sin embargo, Cristo operó sobre la casa. Por favor, pon el versículo nuevamente, Miquelita. Cristo fue fiel como hijo, sobre la casa. ¿Qué te habla el sobre? Él es autoridad. ¿Quién tiene más autoridad? ¿Un obrero o aquel que es dueño? Aquel que es hijo. El hijo participa, el hijo es heredero. En otras palabras, Cristo operó como autoridad en el proyecto de Dios. Moisés anunció la gloria que vendría, pero Cristo es el cumplimiento de esa gloria. Moisés fue un obrero, pero Cristo es el constructor y señor de la casa. ¿Te das cuenta la diferencia? Por lo tanto, iglesia amada, ¿qué vamos a hacer nosotros? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a responder? Edificación, proyecto eterno, templo, casa de Dios, reino de Dios, iglesia, son sinónimos espirituales. Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de un templo físico. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando la casa corporativa, el cuerpo de Cristo, llenando toda la tierra del conocimiento de su gloria. La pregunta es, ¿amas su iglesia? ¿Amas su reino? ¿Amas su gobierno? Pregúntate allá adentro, ¿qué estoy amando más? ¿Mi proyecto? Mi proyecto, hermanos, mi proyecto va a ser derribado. Jóvenes y señoritas, sus corazones están frescos, sin tanto vicio de tradición muerta. Ahora que están empezando a construir, les rogamos en el nombre del Señor, abraza la construcción de Dios, para que no estés triste y deprimido más tarde, para que no estés vacío, luego lamentando haber perdido el vivir sobre la tierra. El mundo te va a pintar sus proyectos. Abraza el proyecto de Dios. Abraza la casa de Dios. Abraza su iglesia. Iglesia, nuevamente, no es un término litúrgico. Iglesia es el reino de Dios sobre la tierra. Es Dios estableciendo su reino.
porque somos piedras vivas. Ya no operamos como simples siervos, somos más que siervos, somos hijos. Pero los hijos no son hijos inmaduros. Hay dos tipos de hijos: hijos inmaduros que no abrazan la responsabilidad, pero hay hijos maduros que abrazan la responsabilidad y el padre les puede entregar todo porque saben que son buenos administradores. ¿Cuántos hijos de Dios aquí presentes quieren madurar en la exactitud, en la fidelidad y en la administración del proyecto Casa de Dios? Hermano amado, ese es el tiempo, ese es el momento. No hay tiempo que posponer. Con esa identidad viene también una responsabilidad entonces. Conocer al diseño, conocer al constructor y conocer y amar al fundamento que es Cristo. Vamos a madurar. Vamos a madurar en el conocimiento de la edificación eterna. Basta ya lo que es de niños. Basta ya lo que es paralelo a su construcción. La fidelidad de los hijos consiste en madurar en el conocimiento de esta edificación eterna. Esta madurez se expresa al disponernos para lo que Dios está construyendo en la tierra. Dios quiere llenarlo todo, su casa, su templo, todo proclama su gloria. Salmo 29 dice: en su templo todo dice gloria. Yo te pregunto en esta mañana todavía, hermano, ¿cuál es el templo de Dios? ¿Quién me responde? ¿Dónde está el templo de Dios? El templo de Dios es la tierra. La tierra es el templo de Dios. Esa mentalidad estrecha y escasa nos ha robado tanto. Es la tierra el templo, porque la tierra es su casa, es suya. El templo, la casa, el edificio de Dios no tiene límites. Y si vamos a ser todavía más precisos, todo el universo creado es su casa. Y Él la está poblando, lo está llenando todo de sí mismo. Dios no quiere un rincón. Él es el dueño del universo. Él es el dueño de este planeta. Y Él está dispuesto a llenarlo todo del conocimiento de su gloria. Alíñate entonces a la visión del constructor. Medita en la majestad de Cristo. Pide al Espíritu que te revele cuánto ama el Padre, su casa. Camina con exactitud según el diseño del Hijo. La fidelidad se mide por cuánto mostramos su gloria, no por cuán ocupado estamos. Evalúa tus obras, ministerio, decisiones, relaciones y pregúntate: ¿esto revela la gloria de Dios o la mía? ¿Estoy construyendo con fidelidad al diseño? Y disponte a ser una piedra viva que sirve con propósito. Porque la casa necesita piedras. Y a nosotros, los que estamos en Cristo, se nos llama piedras vivas, donde el fundamento ha sido puesto y somos construidos como el templo de Dios sobre la tierra. ¿Cómo estoy conduciéndome en la casa de Dios? Dice que Moisés se supo conducir. Jesús se supo conducir. Y claro, entonces hay que conducirse en la casa de Dios. Por favor, cuando entras, respeta, saluda, le decimos al niño. No le enseñamos: hey, la tierra es la casa de Dios. ¿Cómo te conduces en su casa? Oh, hermanos, Dios nos está vaciando de tradición vacía. El mundo es su casa. Cuando los hermanos les decía: el domingo voy a hablar, el mundo es su casa, no me entendían.
Pastor, ¿de qué está predicando? Está predicando doctrina errada. Salmo 24, no lo voy a leer por tiempo. Del Señor es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan son de él. Y ahora mira lo que dice a continuación, yo no lo entendía. Dice, ¿quién entrará en el monte santo del Señor? ¿Quién habitará en su presencia, en su tabernáculo? La pregunta que yo hacía, Señor, ¿pero qué tiene que ver? Por un lado dices que la tierra es tuya y luego hablas de tu templo. Para mí esas son dos realidades diferentes, tu templo y, Señor, la tierra toda que es tuya. Y Dios me dijo, es que la tierra es mi templo. La tierra es mi casa. Los que quieren conducirse con exactitud en la casa de Dios, levanten su mano. Señor, renuncio a mi proyecto y me alineo con el tuyo. Señor, basta ya de mis construcciones, que solo me han traído fracaso, tristeza y dolor. Y ahora, Señor, me rindo a lo que tú estás haciendo y a lo que tú estás construyendo. Madres, feliz día. Construya como piedra viva sobre la roca que es Cristo. En el nombre de Jesús.